Bienvenidos a esta inmersión, a este caso tan particular que vamos a estar analizando hoy. Claro que sí. Vamos a estar hablando de la familia Romanov. Ajá. A partir de la información que tenemos en el artículo de Wikipedia en español, vamos a desmenuzar un poco los eventos Por supuesto. que llevaron a esa noche terrible. Sí. Y bueno, un poco las consecuencias. Es una historia que realmente va mucho más allá de un simple magnicidio. Mm, Hay mucha intriga política, hay secretos, hay preguntas que todavía están sin resolver. totalmente. Y que por supuesto cautivan Hay historiadores a todo el mundo. y apasionados por igual. Exacto. No solo estamos hablando de Zar Nicolás Sesecuat, sino de toda su familia. Claro. Su esposa Alejandra y sus 5 hijos, Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alese. Ajá. Y por supuesto no nos podemos olvidar de los sirvientes que decidieron acompañarlos hasta el final. Sí, señor. Recordemos que fueron confinados en la casa Ipatiev, un lugar que se conocería como la casa de propósito especial. Exactamente. ¿Qué nos puedes contar de este cautiverio? Bueno, las fuentes nos revelan que este cautiverio se asemejaba a un thriller psicológico. Tenían las ventanas selladas, vigilancia constante, no les dejaban ni siquiera tocar el piano. Wow. Detalles que nos muestran la gran determinación que tenían los bolcheviques por aislarlos y controlar cada aspecto de sus vidas. Pareciera que querían no solamente confinarlos físicamente, sino como romperles el espíritu. Exacto. Para entender la magnitud de esta tragedia, tenemos que remontarnos al principio de su caída. Por supuesto. Estamos hablando de 1917, la Revolución de Febrero, que sacude Rusia, y el zar Nicolás II se ve obligado a abdicar. Ajá. ¿Qué sucede con la familia real en este punto? Bueno, su caída es muy rápida y también dramática. Claro. Pasan de vivir en la opulencia del palacio a ser prisioneros del gobierno provisional. Primero en Tsarskoye, lo que era su residencia real. Ajá, Pero esto era solo comienzo de todo este calvario. claro. A medida que el miedo a la revolución se intensifica, la familia es trasladada a Tobolsk, una ciudad muy remota en Siberia. Un cambio drástico. Totalmente. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre las condiciones de este nuevo confinamiento? Las fuentes nos revelan un patrón que se repite con cada traslado. Las condiciones se volvían más severas. Ajá. Le prohibieron al zar usar sus charreteras militares. Los guardias dibujaban imágenes obscenas para ofender a las hijas. Terrible. Y esto no eran simples actos de crueldad, sino una estrategia para despojarlos de su dignidad. Claro. Era para recordarles constantemente su posición vulnerable. Humillaciones que seguramente buscaban quebrar su voluntad. Exacto. Y bueno, mientras tanto, el panorama político se vuelve cada vez más complejo. Sí, La sombra de los bolcheviques se cierne sobre Rusia exacto. y sobre los Romanovs. Exacto, con la llegada al poder de los bolcheviques, el peligro para los Romanov aumenta. Y ya no se trata solo de mantenerlos cautivos, sino que surge la idea de eliminarlos. Wow. El traslado a Ekaterimburgo, a la casa Ipatiev, marca un punto de no retorno en su destino. La casa Hipatia, la casa de propósito especial, Exacto. que se convertiría en su última morada. Tristemente sí. ¿Qué detalles podemos encontrar en las fuentes sobre este lugar? Las fuentes la describen como una fortaleza casi impenetrable. Tenía doble valla, la rodeaba, ocultándola de la vista del mundo exterior. No. Era como si quisieran borrarla del mapa. Claro. Las ventanas estaban selladas y pintadas, impidiendo cualquier contacto con el exterior. Aislados, vigilados constantemente. Totalmente. La tensión que debieron vivir es inimaginable. ¿Y qué de las reglas que les imponían? Las reglas eran muy estrictas y también humillantes. Solo les permitían hablar en ruso, su tiempo en el jardín era limitado. Claro. Y por supuesto cualquier contacto con el exterior estaba prohibido. Wow. Incluso hay registros de que le dispararon a Anastasia cuando se asomó a la ventana. Un recordatorio brutal de que estaban bajo constante vigilancia. Un recordatorio de que cada uno de sus movimientos era observado, controlado. Exacto. Y en ese ambiente de miedo y aislamiento les quitan uno de sus pocos consuelos. Efectivamente les quitaron el piano, que era su pequeño escape a través de la música, ¿Sí? y lo reemplazaron con canciones revolucionarias que sonaban día y noche en la casa. Wow. Una tortura psicológica. Imagino el impacto de esto, cómo amplificaría su sensación de soledad y desesperanza. Pero incluso en medio de esa oscuridad hubo quienes eligieron la lealtad por encima de su propia seguridad. Sí. Esos sirvientes que permanecieron junto a la familia. Exactamente, figuras como Clemente Nagorny, que era un marinero devoto a Alexei, Ajá. Iván Sednev, un criado muy cercano a las hijas del zar, decidieron compartir el destino de los Romanov, un acto de valentía. Un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Totalmente. Y sin embargo, la crueldad de sus captores no tenía límites.
Pues cierto que los bolcheviques engañaron a la familia sobre el destino de estos sirvientes. Así es, les hicieron creer que Nagorny y Setnev habían sido trasladados a un lugar seguro, cuando en realidad habían sido ejecutados semanas antes. Imagínate el impacto emocional en la familia, la desolación, al descubrir que estaban solos a merced de sus captores. Un golpe terrible que seguramente intensificó su miedo y su incertidumbre. Totalmente. ¿Cómo podemos interpretar este engaño? Bueno, no era una simple crueldad gratuita. Ah, Este engaño también revela la naturaleza despiadada de sus captores, su capacidad de manipular y destruir cualquier esperanza. Y era un presagio de la tragedia que se avecinaba. ah, Y con la familia en ese estado de miedo y aislamiento, comienza la decisión de eliminar a los Romanov. Recordemos que Rusia estaba en una época muy volátil, claro. la guerra civil rugía y el ejército blanco avanzaba hacia Ekaterimburgo. Entonces, los bolcheviques temían que el zar fuera rescatado, Exacto. que se convirtiera en un símbolo para sus enemigos. Excelente, el zar para los bolcheviques era una amenaza. Ah, Incluso en cautiverio, su sola existencia podía unir a la oposición e incluso incitar la intervención extranjera. wow. Eliminar al zar no era solo un acto de venganza, sino una estrategia para asegurar su propia supervivencia. Eliminar al zar era como eliminar un símbolo, una amenaza a su poder. Exacto. Es interesante cómo las fuentes revelan que no se contentaron con simplemente ejecutarlos, sino que orquestaron todo un plan para justificarlo. Exacto, fabricaron cartas falsas, supuestamente escritas por monárquicos que prometían rescatar a la familia. Cartas falsas respuestas del zar manipuladas por la Choca. Exacto. Una elaborada red de mentiras Sí, para manipular la percepción pública. exactamente. Realmente escalofriante. Con esta trampa, el escenario estaba listo para la tragedia. La noche del 16 de julio de 1918. Sí, Una fecha grabada a fuego en la historia. por supuesto. ¿Cómo se desarrollaron los eventos de esa noche? Imagínate pasada la medianoche. La familia es despertada a Yurovsky. Ajá. El comandante de la casa les informa que deben bajar al sótano. Ajá. Les dicen que hay un ataque a la ciudad y que necesitan protegerlos. Los conducen a la muerte con la promesa de seguridad. Exacto. Engañados hasta el último momento. Totalmente. Ocurrió en ese sótano. Los llevan a un pequeño sótano oscuro. Ajá. Nicolás pide sillas para su esposa y su hijo Alexei, que estaba enfermo. Minutos que debieron ser eternos, un silencio. Claro. Y de pronto la puerta se abre y aparece un escuadrón de ejecución liderado por Yorovsky. Wow. Yorovsky con voz fría lee la orden de ejecución. Nicolás debe morir por las supuestas acciones de sus familiares contra la Rusia soviética. Increíble. ¿Cómo reaccionó el zar al escuchar su sentencia? Las fuentes describen un momento de asombro. Claro. El zar pregunta ¿qué? ¿Qué? Sin poder comprender, pero antes de que pueda reaccionar se desata el infierno. El infierno. ¿Cómo describen las fuentes la ejecución? Una escena caótica y brutal. Mm. Yorovsky dispara primero al zar, Ajá. luego a Alexei. Los demás verdugos abren fuego indiscriminadamente, gritos, el sonido de los disparos en el pequeño sótano. Una masacre. Una imagen terrible. ¿Y qué ocurre con el resto de la familia? Las fuentes describen una lucha desesperada por sobrevivir. Alejandra es asesinada de un disparo en la cabeza. María, intentando huir, recibe un disparo en el muslo. Terrible. Los sirvientes también son asesinados. ¿Y los niños? ¿Qué sucede con Olga, Tatiana, Anastasia y Alexei? El humo y el polvo impiden que los verdugos confirmen si todos murieron. Claro. Y cuando el humo se disipa, se dan cuenta de que los 4 hijos del zar siguen vivos. Es terrible. ¿Qué hicieron entonces? Al ver que los niños estaban vivos, ordenan usar las bayonetas. Pero al no poder matarlos rápidamente, recurren a dispararles en la cabeza. Uno por uno. Oro. Alexei recibe una lluvia de balas. Tatiana, Anastasia y María tenían joyas cosidas en sus ropas que les brindaron una mínima protección Wow. y son rematadas con disparos a quemarropa. Espeluznante, realmente una crueldad que cuesta comprender. Sí. Y tras esta masacre, ¿qué sucedió? ¿Qué hicieron con los cuerpos? Sí. Ah. Comienza un macabro proceso de encubrimiento. Cargan los cuerpos en un camión y los llevan al bosque Kopchak, cerca de Ekaterimburgo, con la intención de deshacerse de los restos en una mina abandonada. Y lograron ocultar los cuerpos en la mina. No, la mina era demasiado poco profunda. Y Yorovsky, temiendo que los cuerpos fueran descubiertos, decide trasladarlos a otro lugar. Claro. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más siniestro. Imagínate un plan que empieza a fallar por todos lados, la presión de Yorovsky por ocultar este crimen tan terrible
¿Qué nos dicen las fuentes sobre este intento de hacer desaparecer los cuerpos? Las fuentes describen una situación muy caótica. El camión se atasca en el bosque, los hombres están exhaustos. Claro. Y bueno, Jurowski, presionado por el tiempo, decide enterrar los cuerpos en una fosa improvisada. Un final que no estaba planeado. Increíble cómo un plan tan elaborado se ve frustrado por la dificultad del terreno. Sí. Es como si el propio bosque se negara a ser cómplice de este acto. Es cierto. ¿Qué hicieron para intentar borrar cualquier rastro de la fosa? Intentaron destruir los cuerpos con ácido sulfúrico. ¡Wow! Y Cal viva una medida desesperada para eliminar la evidencia. Claro. Pero a pesar de todo esto, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. A pesar del secretismo, las investigaciones comenzaron casi de inmediato. Sí, poco después de la caída de Ekaterimburgo en manos del Ejército Blanco, Ajá. se inicia una investigación sobre la desaparición de la familia. Nikolai Sokolov, un investigador muy dedicado, toma las riendas del caso. Su objetivo era reconstruir los hechos, Claro. recolectar evidencias, entrevistar testigos y, bueno, desentrañar el misterio que rodeaba a la familia Romanov. Un verdadero detective en busca de la verdad. Exactamente. ¿Qué tipo de pistas encontró Sokolov? Sokolov se centró en la mina abandonada, el lugar donde intentaron ocultar los cuerpos inicialmente. Ajá. Allí encontró fragmentos de huesos, joyas, objetos personales de la familia. Wow. Incluso el cuerpo del pequeño perro de Anastasia, Jimmy. Fue hallado en ese lugar evidencias que confirmaban la brutalidad del crimen. Una confirmación tangible de la tragedia. Sí, señor. ¿Logró Sokolov encontrar la fosa donde finalmente fueron enterrados? A pesar de sus esfuerzos, no logró encontrar la fosa. Pero basándose en las evidencias, concluyó que la familia había sido ejecutada y sus cuerpos destruidos. Claro. Su informe, publicado en 1924, se convirtió en la principal fuente de información sobre el caso. Pero el misterio de la fosa común continuaría por muchos años. Y es aquí donde entran en escena dos figuras claves. ¿Sí? Alexander Avdonin y Geli Rabov, dos detectives aficionados, Ajá. que dedicarían años a este misterio. ¿Qué nos puedes contar de su investigación? Avdonin y Rabov, con una pasión admirable por la historia, se sumergieron en documentos históricos. Estudiaron cada detalle, cada pista. Claro. Analizaron fotografías aéreas, mapas antiguos, informes. Una verdadera labor detectivesca. Un descubrimiento que cambiaría la historia de los romanos. Exactamente. ¿Cómo lograron encontrar la fosa común? Tras años de investigación, en 1979, Avdonin y Ryabov dan con la fosa común, la ubicación cerca del lugar donde el camión se atascó, Claro. un detalle que había sido pasado por auto. Un descubrimiento histórico, fruto de la perseverancia y la pasión por la verdad. Por supuesto. Pero la historia no termina ahí. No. El régimen soviético todavía tenía algo que ver en esto. Así es, temiendo represalias, Avdonin y Ryabov mantuvieron su descubrimiento en secreto durante una década. Wow. Fue con la llegada de la perestroika que se sintieron seguros para revelarlo. Un momento crucial en la historia de los Romanovs, la exhumación de los cuerpos en 1991. Sí, Las pruebas de ADN. por supuesto. Un acontecimiento que realmente conmocionó al mundo Totalmente. y que finalmente nos ayudó a entender su trágico destino. Exacto. Y no solo eso en 2007. Ah, Se encuentran los restos de Alexei y María, que habían sido enterrados por separado. la familia finalmente reunida incluso en la muerte. Tristemente sí. Un final agridulce para una historia llena de dolor. Totalmente. Los restos de la familia Romanov descansan ahora en la Catedral de San Pedro y San Pablo, Sí, en San Petersburgo, un recordatorio de la tragedia que marcó el final de una era. una historia que nos recuerda la fragilidad del poder, la crueldad de las ideologías extremistas Claro, y la importancia de buscar la verdad por más dolorosa que sea. totalmente. Y cómo la perseverancia de la investigación, la valentía de personas como Sokolov, Avdonin y Ryabov pueden desafiar al silencio Exacto, y revelar la verdad. por supuesto. Una lección que tenemos que tener presente para que la historia no se repita. Totalmente de acuerdo. Y así concluimos nuestra inmersión en la tragedia de los Romanov. Sí, Una historia que nos ha conmovido, que nos ha sorprendido por supuesto. y que nos invita a reflexionar sobre el poder de la verdad y la importancia de la memoria histórica. Una historia que a pesar de su final trágico nos muestra que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión.